palabra de Dios en esta tarde. Quiero compartirles, voy a comenzar con un verso bíblico. Fíjate lo que te estoy diciendo. Voy a comenzar con un verso bíblico que me causa mucha ansiedad, hablando acerca de la ansiedad. Y voy a comenzarle compartiendo un verso que me trae tanta ansiedad, porque en muchas ocasiones, cuando uno lee este verso, parece como que deberíamos de vivir libre de preocupaciones, libre de estrés, de que no deberíamos tener ningún tipo de ansiedad. Esto está en el libro de Filipenses. Mira este versículo. Comienza muy bien el versículo. Vivan con alegría su vida cristiana. Qué bueno, eso está padre, eso es bueno. Los cristianos deberíamos de ser alegres. De eso precisamente estaba hablando con Andy hace una semana. Me comentaba, papá, los cristianos mostramos nuestra fe en base a la alegría que mostramos. Si no estamos alegres, ¿cómo podemos decir que Cristo vive en nosotros? Tenía razón cuando estaba ella compartiendo eso. Pablo dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Hasta ahí todo va bien. El Señor viene pronto, dice. El Señor viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pidan a Dios lo que necesitan y sean agradecidos. Esa palabra, no se preocupen por nada. En otras versiones dicen, por nada estéis afanoso. No se preocupen, no tengan ansiedad en su vida. Y yo me pregunto, ¿será posible vivir sin ansiedad en nuestras vidas? ¿Será posible vivir sin preocupación en nuestras vidas? ¿Será posible? Hace algunos años atrás, tal vez unos 20 años atrás, de repente estaba arreglando una situación legal en mi propia vida. Estábamos arreglando una situación legal y resulta, voy a hacerte la historia corta, resulta que yo terminé siendo testigo en un caso criminal en una corte federal en Washington. Algún día llegan a mi casa los del FBI. Tú no quieres que lleguen a tu casa los del FBI, que toquen a tu casa y que te digan que tienes que presentarte a corte. Tú no quieres eso. Y de repente, ¿no? Tú puedes tal vez leer un verso como el de Filipenses, no se preocupen por nada. Me gustaría responderle a Pablo, tienes al FBI y te están mandando a una corte en Washington y me dices, no se preocupen por nada. Yo terminé siendo parte, por un tiempo fui parte del programa de testigo protegido en los Estados Unidos. Por algunas semanas estuve volando a Washington, ida y vuelta, venía y tuve que pasar por toda la corte, por todo un jurado antes de presentar el caso. Primero llevan a todos los testigos, un jurado está mirando a ver si hay un caso, si el jurado dice sí hay un caso, entonces ahora sí se hace una demanda oficial, pero no estoy hablando de una corte estatal, estoy hablando de una corte federal, donde llegas a unos tremendos edificios, todo el mundo está trajeado, te revisan por todos lados y el estrés es mayor. Después de varias conversaciones con el jurado entrevistándonos a uno por uno de los testigos en este caso, él íbamos contestando y te van hablando, tienes que hablar todo lo que pasó, lo que miraste, lo que viste, lo que tú supiste, lo que sentiste, lo que sabías, lo que no sabías. Finalmente se llevó a cabo el juicio y me acuerdo ya de algunos meses de estar batallando con este juicio. Llegamos a un lugar en una corte allá en Washington, me vuelan, me dicen, Arturo, tienes que salir para Washington. Me hablaban de un día para otro, así era la aventura. Me hablaban de un día para otro, tengo un boleto para ti, preséntate en el aeropuerto, te van a volar y te va a recoger el FBI. Mira por la policía saliendo del aeropuerto y búscalo porque ellos te van a llevar a la corte. Qué padre. Imagínate, ahora en vez de evadir la policía, ahora lo estaba buscando. ¿Dónde están los del FBI? Aquí soy yo, y qué padre. Y me llevan a la corte. Ahí en ese día, ya estando en la corte, en el día del juicio, estaban haciendo todas las deliberaciones. Nosotros estábamos en un cuarto totalmente separados, aislados, incomunicados, no podíamos hablar con nadie, no podíamos ver a nadie, nada más estábamos los puros testigos. Iban presentando el caso, el fiscal iba presentando el caso.
De repente entra el agente especial, el que habían asignado para poder armar todo este caso, llega ahí al cuarto donde estábamos todos nosotros y nos dice, ok, les tocó el turno, les va a tocar ya pronto el turno a ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? Dice, ¿quién quiere ser el primero de pasar? Ya está el juez, ya está el jurado, el fiscal, el abogado, todo esto bien en serio. ¿Quién quiere ser el primero? Y adentro me acuerdo que estábamos hablando, dentro de este cuarto estábamos ahí hablando acerca obviamente de los nervios que teníamos de salir y de testificar y de hablar y de decir. Y tal vez en un arranque de, ¿sabes qué? Que esto se acabe pronto, le digo a la gente, le digo, yo quiero ser el primero, así se acaba esa tormenta y ya, no, ya no tengo nada que ver en todo esto. Claro, Arturo, claro, pastor, me dice, con todo gusto. Vamos a prepararnos, entonces el pastor Arturo es el que va a ser el primero que va a pasar a testificar. Entonces me pasan a testificar y estuve ahí alrededor de 45 minutos testificando y hablando y compartiendo, simplemente respondiendo las preguntas, escuchando al juez, escuchando al fiscal, todas las demás cosas. Saliendo de ahí de la corte, saliendo de ahí de dar mi testimonio, tenía que esperar hasta que el juez decidiera si me iba a dejar ir o si el juez iba a necesitar mi testimonio más adelante. Es decir, no era libre, era un hombre que tenía que estar sujeto a lo que el juez nos dijera. Lo estuvimos esperando ahí por algunas horas, el juicio se seguía desarrollando. De repente llega otra vez el agente más y nos dice a todos, ¿saben qué? El testimonio del pastor Arturo fue suficiente, los demás no tienen que esperar. Pastor Arturo, usted se tiene que quedar, los demás se pueden ir. Así yo me sentí como ustedes. Todos así respiraron. Y yo, no, ¿por qué yo me tengo que quedar? Supuestamente yo debería de irme, yo fui el que ya cumplí con todo esto, pero no me dejaron ahí más tiempo. Pasó el tiempo y finalmente llegó el agente conmigo y me dijo, Arturo, el juez ya te dio el pase, puedes regresar a tu ciudad cuando quieras regresar, el día de hoy, el día de mañana, tú dime cuándo y te conseguimos un vuelo. Le dije, me dice él, vete al hotel, estaba en un hotel de 5 estrellas, vete al hotel y descansa. Y yo lo que quiero es dormir en mi casa, yo lo que quiero es llegar a casa. Le dije, ¿sabes qué? Si hay un vuelo el día de hoy, en este momento yo me voy al aeropuerto. Habló por teléfono, hay un vuelo, sale un vuelo, hay un lugar, hay un asiento, primera clase, vete, bueno, perfecto, me lo tomé. Regresé a casa. Cuando regresé a casa, los siguientes días que regresé, empecé a experimentar lo que hoy ya sé era un ataque de ansiedad. Anteriormente, en esos momentos, yo no sabía cómo llamarlo, yo no sabía cómo describirlo. Lo único que empecé a sentir, mi espalda me empezó a doler, pero de una forma como si me hubieran golpeado, pero en serio un dolor de espalda. Dormí no sé cuántas horas, estuve dormido, tratando de quitar todo el estrés de mi vida. De repente me despertaba durante el sueño, lo trataba de volver a conciliar. Me faltaba el aire, empezaba a sudar de la nada. Y yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. Te estoy hablando de hace 20 años. Tal vez mi esposa me puede decir cuándo fue todo ese proceso, porque ella misma también pasó un proceso de preocupación y de ansiedad durante ese momento en el cual, de hecho, ella fue la que les abrió la puerta al FBI, no fui yo. Yo, casi como todo buen mexicano, mandé a la esposa por delante, ¿no? Tú hazlo, ¿no? Yo me quedé acá, ¿no? Y yo no sabía lo que era experimentar la ansiedad en ese momento. Yo no sabía nombrar algo, que esto era la ansiedad, lo que había estado pasando. Por eso mi pregunta, ¿es posible vivir sin ansiedad cuando tienes problemas en tu casa? Cuando tienes problemas de cortes, cuando tienes problemas legales, cuando tienes problemas de finanzas, cuando tienes problemas en tu casa, cuando tienes problemas en tu trabajo, cuando tal vez tu situación legal no está bien, cuando tienes alguna situación en la cual, ¿será posible que podamos vivir libres de ansiedad? Es una pregunta válida al verso que leímos hace un momento. No se preocupen por nada, así como me dan ganas de ahorcar a Pablo, decir, ¿cómo que no te preocupes por nada, Pablo? O sea, yo tengo preocupaciones.
Tal vez mi matrimonio se está cayendo, tal vez mis finanzas están cayendo, tal vez acabo de recibir un diagnóstico del doctor muy fuerte, tal vez tengo un problema con un hijo, una situación. Y Pablo, ¿tú me dices que no me preocupe por nada? En este momento en el cual estamos viviendo, según las estadísticas, estas son las últimas estadísticas, las revisé el día viernes cuando estaba terminando mi lección. Si tú estás en la edad de colegio, y aquí hay algunos chavos que están en esa edad, dicen que el 91%, eso es altísimo, el 91% de los jóvenes que están en la edad de colegio viven con ansiedad. El 91%. Y estaba pensando, ahora sí que me puse a mirar más del por qué viven con ansiedad. Son la generación más educada, van al colegio, reciben educación, y sin embargo, ellos todavía no pueden decidir o definir qué es tener éxito en la vida. Imagínate esto. Alguien con tanta educación, alguien que se sienta con catedráticos y están escuchando una clase y están llenándose de tanta riqueza, y sin embargo ellos no pueden definir todavía lo que significa tener éxito. Pueden encontrar un muy buen trabajo, pero es muy difícil comprar casa. Muy difícil. Tal vez están pensando, yo no quiero, los jóvenes actualmente se están casando mucho más grandes por dos razones. Una, tal vez porque no quieren, porque no miran cómo pueden encontrar a una persona, o porque no pueden financieramente. Simplemente dicen, esto es demasiado. Yo no puedo comprar un carro y a la misma vez casarme y mantener una casa, eso es muy difícil. So, la generación en la cual nosotros estamos viviendo, muchos de nuestros hijos están en esa edad, están viviendo una ansiedad como nunca antes en la vida. Son la generación que tienen muchos más acceso a muchas otras cosas, más sin embargo viven con una ansiedad porque no definen su vida. La inflación en este momento, no sabes si debes de planear o no debes de planear, si debes de gastar o si debes de ahorrar, qué es lo que debes de hacer. Y luego después agarras y miras las redes sociales y ya pronto en un mes, buenas noticias les tengo, en un mes o en unas semanas vienen otra vez las elecciones en los Estados Unidos y estamos hartos y cansados de tanta división. ¿Quién está harto y cansado de todo ese rollo? Así como que, pero debemos de votar y debemos de participar. Pero de todas maneras, así como todo el mundo, es interesante, ¿no? Todo el mundo ahora ya se volvió doctor. Hace unos años, en mi generación, los doctores iban a la universidad y estudiaban ciencia y estudiaban medicina, y iban a la escuela de medicina. El día de hoy todo el mundo es doctor. ¿Cómo lo hace? Se mete al YouTube, ve un video y al rato dice, ya sé lo que debo de hacer o no. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que cambió toda la cosa? Ahora ya todo el mundo es abogado, todo el mundo es político, todo el mundo es doctor. Todo el mundo hace, porque ese es el problema. El acceso a tanta información te hace creer que sabes. Ese es el gran problema. El acceso a tanta información que tenemos constantemente nos hace creer que sabemos, y en ese momento, mientras nosotros pensamos, yo sé cómo esto, yo sé aquello, yo sé esto otro, hace que mi ansiedad aumente. Porque no tengo toda la información correcta, no fui a la escuela, no soy el doctor, no soy el abogado, no soy el político, no soy la persona que nada más pienso que lo tengo la información, pero no es así. La vida es demasiado compleja, la ansiedad es compleja. Yo te hablé acerca del momento en que yo fui a una corte en Washington y cómo yo viví ese ataque de ansiedad. Pero la ansiedad puede venir de diferentes fuentes, y eso es lo complejo de la ansiedad. Porque esa es la situación. La ansiedad puede venir tal vez de un examen que tienes en la escuela. Tal vez tu ansiedad no es tan grande, tal vez es pequeña. Pero de todas maneras, el hecho de que vas a tener un examen ya te hace así como que, híjole, no, empieza a aumentar tus niveles de ansiedad. Tal vez puede ser por el trabajo, un trabajo que tienes que terminar, que tienes cierta fecha y te dicen, para tal fecha tienes que terminarlo, y tal vez no has avanzado en el trabajo y te empiezas a preocupar. ¿Por qué? Porque no has terminado con el trabajo. Tal vez la ansiedad llega porque eres invitado a un lugar donde no te sientes completamente cómodo para estar en ese lugar. Es más, la ansiedad puede venir, escucha esto, puede inclusive venir solamente con escuchar el nombre de una persona a la cual tú no quieres ver. ¿Te ha pasado eso? De repente llegas a la fiesta y empiezas a escanear a toda la gente que está en la fiesta y escuchas que la persona que no te llevas bien está ahí en la fiesta, y cómo sube tu nivel de ansiedad.
No, la ansiedad es tan compleja. No necesariamente pasamos un ataque de ansiedad todos nosotros, pero la ansiedad la estamos manejando. A veces es más alta, a veces es más bajita, pero nos llega por diferentes partes esa ansiedad a nuestra vida. Por eso el título del sermón del día de hoy le puse Sana mi mente ansiosa, porque estoy convencido y creo que Dios puede sanar mi mente que está llena de tanta ansiedad. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Ok, cierra tus ojitos lindos por un momento y dile al Señor, estoy listo para que me sanes. Estoy listo para escuchar cómo me libro de la ansiedad y de la preocupación. Ayúdame, Señor. Amén. Amén. Déjame darte un ejemplo de cómo un rey bueno, este es un rey bueno, batalló con la ansiedad. Ahí te va. Mira este versículo que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 1. Este es el rey Josafat. Y en un momento determinado, él es el rey sobre la nación de Israel. Y en un momento determinado, mira lo que se le viene. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. 3 naciones le declararon en un día la guerra al rey Josafat. Y dice la Biblia, no voy a leer mucho más, pero dice la Biblia que era un ejército obviamente mucho más grande que lo que Israel tenía en ese momento. En un día, 3 naciones se le vienen encima a Josafat. Imagínate cómo se puso él en ese momento que él escucha que viene un gran ejército en contra de él. Imagínate cómo se puso él. Bueno, pues resulta entonces que la ansiedad empezó, pues obviamente se levantó en su vida. Y este versículo y esta historia nos va a ilustrar precisamente la forma en cómo nos sentimos nosotros y cómo la ansiedad viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Él estaba batallando con los moabitas, amonitas y meunitas. No los que les gusta el menudo, esa es otra cosa. Pero si tú, por ejemplo, tienes problemas en el matrimonio, los moabitas, y ahí le añades que te sientes enfermo, ya llegaron los amonitas. Es decir, la ansiedad empieza a venir que cuando tienes problemas en el trabajo, para el problema de trabajo le añades que tienes problemas con tu carro. Y tal vez le añades que tienes problemas con tus hijos. Le añades algún problema extra. Es decir, que cuando se van añadiendo un problema y otro problema a tu vida, tu ansiedad empieza a subir, a subir, a subir. Tal vez puedes lidiar con un problema, pero la vida tú y yo sabemos que no es así. La vida resulta que tienes un problema y luego te pega otro problema y luego te pega otro problema. Para Josafat fueron 3 problemas en un momento, en un día. Obviamente la ansiedad se disparó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tú puedes recibir una mala noticia del doctor un día, está bien. Pero si después de recibir la mala noticia del doctor vas y miras tu aseguranza y te das cuenta que tu seguro médico no cubre todo lo que tienes que hacer, eso aumenta porque hay un problema más grande. Y luego si tienes que ir y el trabajo te retrasaste porque el jefe te está esperando a que tengas que cumplir con esa fecha, pero por ir al doctor ya quedaste retrasado y ahora tienes más trabajo, eso aumenta tu ansiedad. El versículo ilustra perfectamente cómo la ansiedad viene aumentando en nuestras vidas. Y el gran problema es que después venimos a la iglesia y nos encontramos con un hermanito y nos cita Filipenses. Y nos dice, por nada estés afanoso, hermano. Te dan ganas de cachetear al hombre. Te dan ganas de oye, cálmate. O sea, ¿cómo me traes un verso así de, no se preocupen por nada? ¿No te preocupes por nada? ¿No te preocupes por nada? ¿En serio? ¿No te preocupes por nada? No es así. Déjame quitar rápido este tema de la ansiedad, de cómo Dios lo mira. Mira la pantalla. La ansiedad, uno más. La ansiedad no es pecado. La primera cosa que quiero decirte. El hecho de que tú tengas ansiedad no significa que estás pecando. No es así. Vamos a mirar por un momentito cómo Jesús trató con la ansiedad. ¿Jesús habrá vivido con ansiedad?
Vamos a verlo, déjame mostrártelo. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, él se adelantó un poco más y se inclinó en tierra mientras oraba. Jesús está por ir a la cruz y se lleva a algunos de sus discípulos y les dice, oren aquí porque estoy pasando por un tiempo muy malo. Eso dice la escritura, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Cuando tú ya estás inclinado rostro en tierra es porque hay algo que te está, en verdad, es una presión muy fuerte para su vida, es una preocupación muy grande. Dice, mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús sabía que venían grandes sufrimientos a su vida y estaba tan angustiado. Mira el siguiente verso de Lucas. El siguiente verso dice, estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Jesús está sudando, está pasando un tiempo con mucha ansiedad porque sabía lo que venía para él. Era un momento de sufrimiento. Que no, dice Jesús, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Pero Dios, el ir a la cruz y por lo que voy a pasar es demasiado para mí. Tan es así que se llevó a algunos amigos a orar con él, que se puso hasta la tierra y empezó a orar con más intensidad porque estaba angustiado, empezó a sudar de tal forma que dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre a la tierra. Estaba experimentando ansiedad. Estaba experimentando un momento de sumo estrés por todo lo que venía. Eso te puedo decir. La ansiedad no es un pecado. No es falta de fe. No es que estamos dudando de Dios. Es que si cuando tú tienes un problema y otro problema y otro problema, en el caso de Josafat, cuando tienes un reino viniendo hacia ti y otro reino viniendo hacia ti y otro ejército viniendo hacia ti, pues obviamente te tienes que preocupar. Obviamente va a venir ansiedad a tu vida. Obviamente vas a sentir esa presión. No, más que todo, la ansiedad no es pecado, es un síntoma. Es una señal, eso es lo que es. Es un síntoma o una señal. Te está indicando hay algo, no es que es pecado. Es como la lucecita en tu carro. La lucecita cuando se prende, mires la máquina, check engine, no te está diciendo que el carro está mal. Posiblemente puede estar mal, pero lo importante es que pongas atención, que pongas cuidado. Cuando tú tienes ansiedad en tu vida, viene un problema y añades otro problema y añades otro problema y la ansiedad empieza a levantarse y te empiezas a sentir con tanta tensión, lo que te está diciendo es una señal, es un síntoma. No es pecado, no estás mal, no estás cometiendo pecado, no estás fuera de la voluntad de Dios, es simplemente un síntoma, algo que te está avisando que algo posiblemente no está viendo en tu vida. Entonces es un indicativo de que tenemos que hacer tres cosas. Tres cosas tenemos que hacer. Vamos a seguir la historia de Josafat para mirar qué él hizo y luego mirarlo, cómo podemos nosotros lidiar con esta mente con tanta ansiedad. Primero, cuando sientas la ansiedad, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Eso es muy importante. Y esto obviamente puede ser que sea una respuesta muy simple al hermano que cuando tienes tantos problemas te diga, hermano, por nada estés afanoso, dice Filipenses, ¿no? Y luego el pastor viene y te dice, hermano, ponte a orar. Así que, ¿qué respuesta tan simple? Déjame explicarte, dame chance de explicarte. Mira los siguientes versos, ¿qué es lo que hizo Josafat? Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Cómo no se va a aterrar? ¿Cómo no va a sufrir angustia? ¿Cómo no va a estar con ansiedad? ¿Cómo no se va a sentir estresado si vienen tres ejércitos más grandes que el ejército de él? Y dice que estaba aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Empieza él a orar. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las naciones de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Y eso es lo que oró. Siguiente verso, verso 6. Y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Josafat está orando no para recordarle a Dios quién es Él. Dios sabe quién es Él. Josafat está diciendo esto para recordarse a sí mismo quién es Dios. Porque en los momentos de problemas,
mientras tienes un problema y otro problema y otro problema, se nos empieza a olvidar que Dios es capaz de hacer milagros. Dios es capaz de actuar en nuestro favor, que Dios es capaz de cambiar nuestras circunstancias, que Dios puede. Él lo está diciendo no porque le está recordando a Dios, sino para recordarse a sí mismo. Señor, nadie puede hacerte frente a ti. Mira el versículo 8 y versículo 9. Dice, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos entonces dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea de guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. No, Josafat está orando. El pueblo está orando. Josafat se está recordando quién es Dios. Dios es grande, nadie le puede hacer frente. Él ha prometido cuidarnos de las calamidades, de las guerras, de los problemas. Empieza a orar. Ahora bien, déjame decirte lo siguiente. Para el estudio de este sermón, mire qué es lo que la ciencia dice acerca de la ansiedad. Y me encontré con este libro, lo pueden ustedes buscar en Amazon, ahí está el libro, cómo Dios te cambia tu cerebro, tu mente, cómo Dios lo hace. Este libro es escrito por un doctor, y tú visitas la página del doctor Andrew que está ahí, tiene tantos títulos, así como que estudió aquí y allá, y fue y hizo esto y aquello, y eso, esto, otro, y mi resumen nada más dice, soy pastor, padre de familia, y eso es todo. Y cuando me comparé dije, no, pues este hombre sabe demasiado, yo no entiendo todo lo que él sabe. Resulta que en su libro, en su disertación, él pone algo que para nosotros los cristianos es súper importante. Ahora bien, este libro no es un libro cristiano y el doctor no es cristiano. Le preguntaron al doctor si él era creyente y él dijo, por lo menos no soy ateo, pero no creo en Dios. Él así mencionó. No soy ateo, pero no creo en Dios. Pero en su libro, él dice lo siguiente, que si una persona pasa 12 minutos orando diariamente, imagínate, 12 minutos orando diariamente, su cerebro es transformado. Esto lo está diciendo un doctor que no es creyente, que no le interesa hablar de la oración, como a mí como pastor. Esto lo está hablando un doctor que es científico, que estudió el cerebro, que está mirando qué es lo que hace la oración en el cerebro de una persona. Y dice que si una persona pasa 12 minutos diarios orando, en lo que él quiso decir es, si tú crees en Dios, cualquier Dios que tú creas, y te la pasas orando a esa deidad, a ese Dios, es muy bueno para tu cerebro. Es excelente para tu cerebro. ¿Por qué? Porque él descubrió que mientras enfocas tu mente, el cerebro logra establecer un nuevo camino a una reacción acostumbrada. Te lo voy a explicar porque eso es demasiado, para algunos de nosotros puede ser demasiado, como lo fue para mí cuando lo leí. Dice, si enfoco mi mente bien en algo nuevo, mi cerebro va a lograr establecer un nuevo camino para una reacción que yo ya estoy acostumbrada. Bueno, lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando yo tengo problemas, yo Arturo tengo un problema, mi mente ya sabe cómo reaccionar. Mi mente ya empieza a preocuparse, ya sabe el camino. La ansiedad, el estrés, la preocupación, ya sabe el camino. Ya no le tengo que decir a mi mente lo que tiene que hacer, porque mi mente ya sabe cómo reaccionar. Es como cuando tú ves a la persona que no te cae bien en la fiesta, y tú ya sabes, ya está otra vez esta mujer aquí. No te ha hecho nada, pero ya está tu mente acostumbrada a tener esa reacción. ¿Sí estás conmigo? Ok, el doctor dice lo siguiente. Si nosotros empezamos a orar a quien sea, tu mente va a ser transformada. Es decir, tu mente va a aprender un nuevo camino, una nueva reacción a lo que antes hacías. Antes yo decía, otra vez la ansiedad, otra vez el estrés, otra vez estas cosas. Pues ahora mi mente dice, ya no lo voy a hacer así. Ahora voy a buscar un nuevo camino, una nueva forma de tratar con mis problemas.
Es lo que está diciendo. Cuando yo estuve compartiendo una serie aquí en la iglesia acerca de la mente, precisamente, el mismo principio les compartí. Tu mente, nuestra mente funciona de tal forma que va de punto A punto B y lo hace repetitivamente, una y otra vez. Pero cuando tú logras cambiar tu pensamiento, en vez de ir en esta línea recta que siempre hace el caminito, tu mente, con la oración empiezas a cambiar, empiezas a ser transformado. Empiezas a buscar un nuevo camino, empiezas a aceptar una nueva reacción, dejas de pensar como antes pensabas, dejas de preocuparte como antes te preocupabas, dejas de pensar de las personas como antes pensabas, pero esto es en base a tener un enfoque de tu mente en Dios. Este es un médico que no es creyente, que dice, les haría muy bien orar por lo menos 12 minutos al día para que su mente sea completamente transformada. ¿A qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es el resumen? Déjame decirte cuál es el resumen. Mira la pantalla. Eso es lo que hemos hecho. Hemos estado entrenando nuestros cerebros para tener ansiedad. Eso es lo que tú y yo hemos estado haciendo por años. Viene un problema, tu mente ya sabe dónde caminar. Viene una enfermedad, tu mente ya sabe por dónde caminar. Viene otro problema más, tu mente ya sabe el mismo camino y lo hacemos una y otra vez. Y si a esto le agregas un problema con otro problema y otro problema, pues entonces tus niveles de ansiedad van a subir. Ese es el gran problema. Hemos estado entrenando nuestra mente para que se preocupe, para que se llene de estrés y para que reaccione en cuanto a los problemas que nosotros tenemos. Esto es natural. Lo hemos estado haciendo sin esfuerzo. Eso es natural. El problema y mi discusión con ustedes esta tarde es lo siguiente: que la oración no es natural. La oración es sobrenatural. Y la oración entonces está comprobado bíblicamente, científicamente, no por alguien que se puso a ver un videito por ahí en YouTube, sino alguien que fue a la escuela y que hizo un estudio honesto y sincero acerca de la mente. Está comprobado que la oración en verdad cambia y transforma nuestras mentes. Eso es lo que hemos estado haciendo. La escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Poner mi ansiedad y poner mi preocupación es ser honesto con Dios y decirle: Señor, tengo este problema, tengo esta situación, me siento inseguro, me siento con miedo, me siento preocupado, me siento angustiado, tengo miedo, estoy pasando un mal tiempo, me pongo nervioso llegar a ese lugar, no quiero ver a esa persona, me pongo con mucha inseguridad, con mucho temor, no me siento bien cuando estoy en este lugar o estoy en esta situación. Es decirle a Dios cómo yo me siento y pongo en Dios, en sus manos, las preocupaciones y ansiedades a las cuales yo tengo. La inseguridad de una relación, el miedo al futuro, el miedo a una enfermedad, cualquiera que sea, le digo al Señor: Dios, así me siento. Mira la escritura en 2 de Crónicas 20:12, dice: oh Dios nuestro, ¿no nos vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Josafat está siendo honesto: yo no puedo, no tengo la habilidad para hacerlo, no tengo la habilidad para resolver 3 problemas que tengo conmigo, simplemente no puedo. Y se está a punto de atacarnos, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Si es tan importante para ti ese problema que te preocupa, entonces es importante que lo pongas en oración. Si tienes un problema que te preocupa el día de hoy, ponlo en oración. Y si tú pasas por lo menos 12 minutos diarios, científicamente, bíblicamente, está comprobado que puede cambiar nuestra mente, puede transformar nuestra mente. ¿Qué haces después de orar? ¿Qué haces después de pedirle a Dios y entregar las cosas? Haz lo que yo hago. Y eso es como lo que yo hago en ocasiones con mis problemas. Empiezo a mirar cómo resuelvo yo el problema. Voy a
manipular, voy a hacer unas llamadas, voy a tratar de controlar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a confiar en mis habilidades, en mis recursos, voy a confiar en todo lo que tengo. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Oramos y luego nosotros vamos y queremos resolver todos los conflictos. Oramos y lo ponemos a Dios y queremos que rápido las cosas, ahorita sí voy a decirle, voy a ir a caer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y me arranco para yo arreglar las cosas. ¿Por qué pensamos que las podemos arreglar si se trata de que Dios las arregle? Pero estamos llenos de ansiedad y nos engañamos diciendo, es que ya se los puse en las manos de Dios, ahora me toca a mí hacer. Pues entonces, ¿para qué oraste, compadre? No hubieras orado si la idea era de que tú resolvieras el conflicto. ¿Y sabes cómo terminamos después de que tratamos de controlar nuestros problemas nosotros mismos? Terminas como yo, con más ansiedad. Con más ansiedad y con más problemas. ¿A quién les pasa lo mismo que a mí? Ahora sí, levanten su mano bien honestos. Ahí está, gracias, ya me siento como usted. Ya me siento en casa, así queremos resolver nuestra ansiedad. Así queremos resolver nuestros conflictos. Un poquito de oración aquí, un poquito de oración allá, un poquito Santa María que tenga buena puntería, a ver si le atino. Y trato de resolver mis problemas. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Oramos, Pastor Arturo, y Dios me quita mi ansiedad. Respuesta honesta, sincera. Hay veces sí y hay veces no. Honesto, ¿verdad? A veces sí te quita la ansiedad y a veces no te quita la ansiedad. Y a veces Dios no te quita la ansiedad porque te está pasando por un proceso de desarrollo de carácter. Eso es lo que sucede. Dios dice, voy a desarrollar tu carácter. ¿Qué vas a hacer en medio de los problemas? Porque es bien fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando las cosas van mal y cuando se te amontonan varias cosas a la vez. A veces Dios dice, sí, voy a quitar la ansiedad de tu vida. Pero a veces Dios dice, no, la voy a dejar, no la voy a quitar. Tú estás orando, confía en mí. Confía en mí. Y confiar en Dios es de las cosas más difíciles que podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Segunda cosa, primero oramos. Segunda cosa, haz una pausa en tu vida. Haz una pausa en tu vida. Es decir, no hagas nada. Entre más hacemos, en más problemas nos metemos. Entre más tratamos de resolver nosotros el asunto, venimos haciendo más desastre en nuestras vidas. Mira la escritura lo que dice que ellos hicieron en 2 de Crónicas 20, 13 al 15. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Muy importante este verso, familia, muy importante. Por favor, pongan atención al verso bíblico. Estaban los hombres de Judá. Estaban, si tú lo quieres poner así, los hombres, los jefes de familia. Estaban ellos ahí. Estaban con sus esposas, a más de uno, no te emociones, de una esposa. Con sus esposas, sus hijos y sus niños pequeños. Estaban todos buscando de Dios. Las peleas se pelean juntos, lo hacemos juntos y lo hacemos toda la familia buscando de Dios. Quedarte en casa o dejar a tus hijos sin recibir de Dios es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Aprendamos a venir en familia. A veces llega la edad a nuestros hijos en los cuales ya dicen, ya no quiero ir a la iglesia, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque tú no me mandas, porque ya, y te empiezan a ponerse difícil la situación. No lo hagas. Tú eres papá. Estoy hablando y dirigiéndome a los padres acá. Ustedes son los padres, la autoridad en su casa, y ustedes saben lo que es más conveniente para su familia y para sus hijos, para tu esposa. ¿Quieres bajar la preocupación y la ansiedad? Así como tú vienes a recibir de Dios y Dios te habla, así Dios va a hacer lo mismo con tus hijos. Así lo mismo va a hacer con tus jóvenes. Pero no te vengas solo o no mandes a, vieja, ahí te espero, ahí me dices después de que habló el pastor. No, eres tú. Juntos venimos a la iglesia. Y después termina diciendo, el Espíritu del Señor vino sobre cada uno de los hombres allí presentes y dijo, así dice el Señor, no tengan miedo. Y se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla
no es de ustedes, sino mía. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Tal vez llegaste con ansiedad y la frase que debes escuchar es esa última frase: la batalla no es tuya, es del Señor. Por eso es que tenemos nosotros que hacer una pausa. ¿Y qué haces en esa pausa? ¿Qué sucede en esa pausa? Reconozco que la batalla es del Señor y entonces Dios empieza tal vez a desarrollar mi carácter. ¿Sabes lo que tal vez Dios está haciendo? Tal vez Dios te está diciendo: quiero que desarrolles una vida de oración, 12 minutos diarios orando. Quiero que empieces a leer la Biblia. Te voy a dar un plan bíblico para que empieces a leer la Biblia. Te voy a llevar a un grupo de CR para que ahí empieces a hablar y compartir tus problemas y tu ansiedad y tus preocupaciones y las cosas que tengas. Voy a llevarte a un grupo pequeño de Iglesia Amistad para que puedas hablar con algunas otras personas y puedas sacar todas estas cosas que tienes. Lo que Dios está haciendo es que está formando tu carácter, y en medio de esa pausa Dios nos lleva a hacer diferentes cosas en nuestras vidas. No solamente bíblicamente hablando, la iglesia, pero puede ser que Dios te lleve con un nuevo doctor, un nuevo tratamiento, una nueva medicina. Tal vez empieces a trabajar, a encontrar una nueva forma de comer más sanamente, de hacer ejercicio en tu vida, una forma más completa de tratar con tu ansiedad, no solamente un solo lado. Pero Dios empieza a desarrollar, mientras haces esa pausa y dejas que Dios pelee la batalla por ti, empieza a desarrollar oración, lectura bíblica, un grupo, un doctor, un tratamiento, una terapia, nuevos hábitos de ejercicio, nuevos hábitos alimenticios. Hay diferentes formas en las cuales Dios empieza a tratar. Lo que quiero decirte es lo siguiente: date a ti el permiso de que Dios utilice diferentes opciones en tu vida para tratar con tu ansiedad. No pienses, la oración va a arreglar todos mis problemas. Tal vez no, tal vez sí. Pero si no los arregla, es tiempo de dejar y permitir que Dios use algunas otras cosas para trabajar con esa ansiedad. Y luego, por último, cuando llegue la ansiedad, hay una tercera cosa que te digo que hagas. Ora, doy una pausa, pero ahora es tiempo de alabar a Dios. Yo te dije en esta serie de paz mental que yo no soy doctor ni terapista, no es mi título, yo soy pastor. Y yo te estoy dando cómo la Biblia, no te estoy dando médicamente, sino cómo la Biblia espiritualmente nos dice que debemos de tratar con estas cosas. Déjame probártelo. Te lo probé con la oración. Déjame probártelo ahora con la alabanza. Cuando tú, si fueras Josafat y viene un ejército, pues tú dices: voy a enviar a los más fuertes, a los más hábiles. Voy a enviar, no sé, a alguien así bien musculoso, ¿no? Alguien con mucha fuerza y energía y mucha habilidad. Pero mira lo que hizo Josafat. La escritura dice en 2 de Crónicas 20, 18 al 19: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas, los hijos de Coab y de Core, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz de cuello. Josafat, en vez de enviar a los soldados más habilidosos y más fuertes, dice: vayan todos los músicos, vayan todos los salmistas, vayan todos los que canten. Nosotros vamos a orar por ustedes. Es decir, él agarró, para traerlo a nuestro tiempo el día de hoy, él dijo: Hillsong, Maverick City, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, es tiempo de ir a la guerra. Y se puso a cantar y se puso a adorar. En vez de llamar a los más fuertes y habilidosos, él dijo: voy a sacar a los músicos y vamos juntos a empezar a adorar a Dios. Cuando ellos empiezan a cantar a Dios, la escritura dice que venían esos 3 ejércitos en contra del pueblo de Israel. Cuando ellos empiezan a cantar, recuerda que yo les había dicho: la batalla es mía, no es de ustedes. Cuando ellos empiezan a cantar, esos ejércitos se confunden entre sí y se empiezan a matar entre ellos. Dice la escritura que llegó el pueblo de Israel después y lo único que encontraron son puros muertos. Empezaron a caminar entre todos los muertos. Ellos no pelearon absolutamente nada.
fue Dios el que arregló todas las cosas. Y dice que se tomaron 3 días para recoger todo el botín de 3 ejércitos y llevárselo a ellos. Solamente, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a alabar a nuestro Dios. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Qué pasó después? Segunda de Crónicas 20, 29 al 30, dice: al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Todas las naciones dijeron: no, yo no me meto con Israel. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios dio paz por todas partes. Josafat oró, hizo una pausa y alabó a Dios. Ok, déjame tratar de aterrizar el mensaje. Yo ya te dije cómo me sentía cuando yo experimenté, por lo que yo te puedo decir, ese momento de describirte mi propia ataque de ansiedad en ese instante. Ya te dije cómo me sentía en mis emociones, mis sentimientos. Estaba lleno de preocupación, inseguridad, de miedo. Y durante todo ese tiempo, los amigos pastores con los cuales me reuní, algunos consejeros y guías espirituales, me dijeron lo que yo les acabo de decir. Me dijeron: Arturo, voy a orar por ti. Me metieron en la oración. Dijeron: voy a orar por ti. Voy a orar para que te sientas mejor, para que Dios te ayude con el estrés, con la preocupación, la ansiedad. Dicho sea de paso, muchos de los pastores, nuestro trabajo, como involucra muchas emociones y muchos pensamientos, muchos de los pastores desarrollan enfermedades del corazón o enfermedades en su sistema digestivo, que es lo que exactamente a mí me pasa. Porque manejamos muchas emociones, nos quedamos con muchas emociones y muchas situaciones, y al final nuestro sistema, sea el cardíaco o el digestivo, empieza a sufrir. Si tú trabajas frente a una computadora, tus ojos empiezan a sufrir tarde que temprano. Si tú trabajas escribiendo, tus dedos y tus codos empiezan a sufrir. Si tú trabajas en construcción, tu espalda empieza a sufrir. Bueno, los pastores sufrimos del corazón o de nuestro estómago. Es parte de lo cual toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés se va. Los amigos con los que me junté me dijeron: Arturo, hoy primeramente voy a estar orando por ti. Empecé a leer libros y a buscar la forma de poder salir de esa situación en la que estaba. Pero te voy a decir lo siguiente: nunca, pero nunca dejé de alabar a Dios. Nunca dejé de alabar a Dios. Nunca dejé un solo domingo de congregarme. Nunca dejé de venir a la iglesia y de estar ahí donde ustedes están sentados y levantar mis manos y adorar a Dios. Más de una vez invertí mi propio dinero, invertí mi propio tiempo y me fui a un concierto, me fui a un congreso, me fui a una preparación porque necesitaba escuchar de Dios. Más de una vez tuve que invertir de mi propia vida porque yo no sabía cómo lidiar con esas situaciones, pero lo que yo necesitaba era alabar a Dios. Y te puedo decir lo siguiente: aprendí a pelear mis propias batallas. Más de una vez me encontraba con las manos levantadas, adorando a Dios y llorando, diciéndole: Señor, no sé cómo vas a arreglar esta situación, no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero aquí sigo adorándote y no voy a parar de hacerlo. No voy a parar de hacerlo. Porque el enemigo quiere confundirme, porque me quiere decir que tú no me amas a mí, que la vida o la gente está en mi contra, y hay muchas situaciones y hay muchos problemas que tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas en la iglesia, tengo muchas cosas, me siento solo, Señor, pero no voy a dejar de levantar mis manos y adorarte. Y más de una vez me encontré adorando a Dios, glorificando a Dios y llorando, literalmente llorando, desahogándome, pidiéndole a Dios: Dios, ayúdame con este estrés, esta ansiedad con la cual yo estoy batallando. Familia, lo que yo hice es que aprendí a pelear mis batallas mentales. Las 3 cosas que yo te dije, las 3 cosas que yo he estado haciendo, las 3 cosas que nos dice la historia del libro de Crónicas, es lo que hizo Josafat, es lo que descubrió un médico que ni cristiano es. Por muchos años yo entrené a mi mente cómo tener ansiedad,
Cuando llegue este problema ya sabes cómo reaccionar. Cuando llegue este otro problema ya sabes cómo reaccionar. Entrené a mi mente, pues durante todo este tiempo he tenido que volver a aprender a pelear mis batallas. Y aun cuando no tengo ganas, y aun cuando no tengo razón del por qué levantar las manos y adorar a Dios, y aun cuando tengo muchas situaciones contrarias en mi vida, de todas maneras levanto mis manos y sigo adorando a Dios, diciéndole: Señor, esta no es mi batalla, esta es tu batalla. En mi caso, como pastor de la iglesia, más de una vez le he dicho al Señor: Señor, yo aquí renuncio, yo no estoy capaz de llevar la congregación, yo no soy capaz de poder hacer lo que tú tengas que hacer. Señor, es tu iglesia, es tu gente, es tu rebaño, yo no tengo nada que hacer aquí, Señor. Aquí está mi renuncia, no tengo ningún problema, yo puedo hacer algo más diferente en la vida. Y más de una vez, aunque no tengo motivos para adorar a Dios, los encuentro. Miro a Dios, alabo a Dios, aprendí a pelear mis batallas. ¿Por qué? Mira esta escritura, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. Mi mente la entrené para decirme que la razón del por qué yo estoy aquí se llama María, Jorge, José, Felipe, llámale quien tú quieras. La razón del por qué tengo tanta ansiedad es mi trabajo, es la escuela, es mis documentos, es mi problema legal. Eduqué a mi mente para decirle que mi enemigo es las circunstancias o las personas. Y se me olvida que Pablo me había dicho que mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y si mi guerra es espiritual, entonces tengo que aprender a pelear mi guerra espiritualmente. No es la gente con la que estoy peleando, no son las circunstancias con las que estoy peleando, es un enemigo que no puedo perder de vista y tengo que forzar a mi mente una y otra y otra y otra vez y decirle: no es la gente, es el diablo, y voy a dejar que Dios se enfrente al diablo, a las potestades, a lo que tenga que hacer. Voy a hacer mi parte. Voy a orar, voy a hacer mi pausa, voy a leer la Biblia, voy a ir a un grupo, voy a hablar con alguien, voy a buscar una terapia, voy a buscar un doctor, voy a buscar una nueva medicina, voy a buscar una nueva forma de pelear con esta ansiedad. Y mientras todo eso hago, voy a seguir adorando a Dios. Y poco a poco Dios va trabajando con cada una de las cosas que tenemos en nuestras vidas. 3 cosas. Oramos, hacemos una pausa y adoramos a Dios. Mira este último verso. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Omar, ¿me puedes acompañar con la música? No se preocupen por nada. En cambio, en lugar de eso, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Hace sentido este verso? Cuando este verso me causa ansiedad, no se preocupen por nada. Tengo que recordarme que Pablo no terminó diciendo eso. Pablo continuó diciendo: Arturo, no te preocupes por nada, pero haz oración. Haz una pausa y dale gracias a Dios. Aun cuando tú no veas que el problema se ha arreglado, aun cuando tú no veas que la enfermedad ha sido sanada, aun cuando tú no veas que tus hijos van por el buen camino, aun cuando tú dudes, dale gracias a Dios, porque aunque tú no obtienes la victoria es segura, porque nadie se puede enfrentar a Dios y Dios siempre sale victorioso. Me tengo que recordar una y otra vez lo siguiente: que en Cristo nunca hay finales tristes, en Cristo siempre hay victorias, y que estoy enfrentándome a mis problemas en mi posición de vencedor, no en mi posición de a ver si gano. Soy victorioso porque Cristo vive en mí. Pero tengo que pelear mis batallas y tengo que reentrenar mi mente. En vez de dejar que acumule esa ansiedad, en vez de dejar que acumule la ansiedad y apuntarle a las circunstancias y apuntarle a la enfermedad o apuntarle a las personas, mejor digo: Señor, voy a adorarte a ti, voy a orar y voy a entrenar a mi mente una vez más que sea transformada de cómo pelear la batalla.